¿Cómo ves lo que está? Vamos ahí está. a ¿Qué horrible? transmitir también desde aquí. Y sí, que ¿por qué no lo compartimos? Porque sabes que cuando lo compartimos, no sé por qué sale en el tuyo, pero no se queda grabado en el mío. Entonces, porque lo que tienes que hacer ya es bajarlo en la, entonces, ¿cómo se llama? En tu computadora. Pues ya ya está. todo el mundo vio la, ahí está, reintentar, baja. No No estás puedo grabar. conectada a la red. Sí estoy, pero dice que tiene baja conexión. Entonces puedo grabar, pero no se va a transmitir. No puede ser. Sí. Entonces. Luego, si quieres, la computadora nada más del lado derecho le pones bajar. Ajá, y ¿sabes ¡fum! qué pasa? Que cuando lo subo, pues ya las personas ya como que de Claro, mi lado les da estoy como de que acuerdo, flojera tienes toda la razón. verlo, pero Y ahorita no lo tenemos puedes baja. compartir. Más bien tú me tendrías que pedir que, o sea, tú No. me tienes que invitar. No lo puedo compartir porque la señal de aquí está baja, no saben. No, nada más Queridos entra a amigos, Facebook. ¿qué pasa? Compartir. Bueno, aquí ya estamos. Ya Mira, traemos estoy en cotorreo. Facebook. Perdonen, queridos amigos, perdón. Ya salte. Pero mira, aquí, Aquí, salte. Ponle finalizar. Ya ponle y le pones ahorita que eliminar. Ahí está. y luego aquí. No, eliminar. Porque lo compartes a Dios. Exactamente. Luego de aceptar, pon. Ahora no. Bueno, ahora no. Entonces, mira, le pongo en vivo. No te vayas en vivo. No. No, perdónanos. Ok. Sí. Entonces, ¿qué hago? Entonces vete a donde estoy yo, vete a mi página y ya lo compartes. Vete a Juan Francisco y ya te van a estar viendo ahorita. Exacto, Ay, Dios mío. ya quedó. Ya me buscas. Y te encuentro. Ya te encontré, Juan. Acá estoy. Acá Sí, no, aquí al en lado serio tuyo. que no me he movido. Bueno, los que nos están escuchando decir, bueno, estos cuates que hacen. Perdón. Ya está. Perfecto. Perfecto. Pues querido Juan, con una semana muy tensa, sobre todo a nivel estatal para todos los poblanos, que yo creo que nuestros amigos están esperando justamente que hablemos de este tema que es inminente y que está pues en la boca, en la mente, en el pensamiento de todos aquellos que vivimos no solo en la capital, sino en el estado. Estábamos esperando la ratificación de si se anulaba o no las elecciones en el estado de Puebla. Recordemos que cuando se llevan las boletas, cuando las piden desde el tribunal en la Ciudad de México, ellos afirman que más o menos entre 3, máximo 4 días van a tardar en dar la sentencia. Y no fue así, es decir, pasaron semanas para que pudieran dar o decir qué estaba pasando respecto de la elección en Puebla. Una vez que tarda mucho tiempo, bueno, pues nos tienen ahí que si el miércoles, recuerdas que la fecha original era el día miércoles, que inclusive teníamos ahí la intención de invitar a nuestra querida amiga Mónica, pero bueno, pues el miércoles suspenden y dicen que no van a dar la resolución. Pero aquí hay cosas importantes. Hay 7 magistrados, Juan Francisco, y 2 de ellos no se encontraban. Europa. No se encontraban Se los traen. en el país, se encontraban en Europa. Y entonces esto... Para que no sesionaran los 5 y ganara... El hecho de que se anulara la Entonces, elección. se anularan las elecciones, Exacto. la retrasan Sí. y se traen a los otros 2. Es correcto. Entonces ya tenían a la presidenta, a los 2 y les faltaba uno. Sí. Así fue, tal cual, Y entonces aquí la situación es un poco, intentando primero recopilar cómo ocurre esta situación. El hecho es que efectivamente 2 magistrados se encuentran en Europa, pero ellos por mayoría perfectamente podían sesionar. Sí. Y en caso de haber sesionado, porque algunos magistrados ya habían dicho entre ellos abiertamente hacia dónde se iban a inclinar sobre si anular o no el tema de la elección, iba a ganar el hecho de que sí se anulara la elección. La parte extraña que señala uno de los magistrados, el magistrado de hecho que expone al público el tema de... esperemos que pase el gas, si te parece, querido Juan. Sí. Es que está pasando el gas por si alguien necesita gas en su casa. Aquí estamos en el centro. Sin ningún problema. Mandando por los páginas de dirección. Pero bueno, el punto es que este magistrado, José Luis, que me parece magnífico y con un valor impresionante, él da a conocer públicamente
su petición sobre la anulación de la elección y da una serie de argumentos, pues finalmente esta sesión se retrasa para esperar a que lleguen los 2 magistrados que están en Europa. Y bueno, pues no sé si ustedes estuvieron al pendiente el día sábado, que fue cuando se anunció, primero a las 4 de la tarde, después todo se fue retrasando hasta las 6 de la tarde, y de las 6 de la tarde no obtuvimos la resolución final porque estaban empatados, eran 3-3, 3 a favor y 3 en contra, y había que esperar el voto o el fallo de la presidenta magistrada. Y entonces terminó... ¿A qué hora habrá terminado, más o menos? 8. No, a las 8 de la noche. No, por supuesto que no. Entre 11 y la medianoche, una cosa así, que fue que hubo un momento que nada más se quedaron la presidenta y estos 2 magistrados y los demás fueron. Y estuvieron saliendo. En una situación sumamente difícil. Por supuesto. ¿Y qué es lo que ocurre? Adiós. ¿Qué es lo que ocurre aquí? José Luis Vargas Valdés es el que lo presenta aquí. Mira, yo creo que sí sería muy bueno señalar quiénes estuvieron. A las 11:15, gracias Moni, a las 11:15 dan el fallo la ministra presidenta, pero aquí justamente este magistrado, José Luis Vargas Valdés, ya nos había dicho con antelación hacia dónde iba a ir el voto de la presidenta magistrada. Él es un hombre que la verdad que como mexicanos y hoy día ha estado a la altura de las circunstancias. Mi respeto. Ha presentado un valor impresionante, una congruencia. Es evidente, bueno, no es evidente, pero él deja entrever que ha recibido presiones, deja entrever que ha recibido amenazas, señala o deja entrever que ha habido acercamientos ilegítimos hacia otros magistrados, deja entrever que no comprende el porqué de los fallos de sus compañeros y anuncia, previo a que hable la magistrada, la presidenta magistrada, anuncia hacia dónde puede ir el voto de la magistrada. ¿Hacia dónde va a ir? Y entonces, bueno, pues ya con eso... y comenta de que porque no se hizo el miércoles, porque tenía mayoría el que se anulara las elecciones. Entonces se esperan a que lleguen estos 2 de Europa, ¿no? Así es, a mí me parece interesantísimo la figura de este magistrado Juan Francisco, porque lo platicábamos ayer, su servidora y Juan Francisco, y era el hecho de decir muchos personajes que pasan a la historia de nuestro país, pasan o por ser unos cobardes, tal cual, o por ser unos vendidos, o por ser cómplices, o por estar realmente... los menos... como este señor, con una valentía y una congruencia que los caracteriza y que sus letras, por así llamarlo, quedan grabados en la historia. Una excelente presentación, ¿eh? Sí. O sea, tocó todos los puntos. Tocó todos los puntos y no les mandó a decir nada, Juan Francisco. Es decir, se los dijo ahí a todos sus compañeros, aún dijo que no asumiendo las posibles consecuencias de lo que esto pueda traer a su vida privada o a su vida inclusive pública, y a mí me parece que este tipo de personajes como el magistrado José Luis Vargas Valdés deben ser ejemplo, Juan Francisco, para aquellos que dirigen las instituciones. Por otro lado, tenemos el desempeño de los otros magistrados, de los magistrados que votan en contra. Que llevaban como un guión. Que lo señala aquí justamente Carlos Olvera, que dice él que él lo ve completo. Qué valor, querido Carlos Olvera, porque fíjate que en mi caso, de manera personal, estaba en una fiesta y entonces como que lo ponía un poquito. Yo también estoy en una comida, por lo cómo van. Sí. Y como al principio juega la presidenta y dice la presidenta, el proyecto que trae el magistrado está muy bien documentado, todo el mundo se va con la finta de que la presidenta va a votar a favor, dicen ya ganó la anulación y todo el mundo empieza a cantar victoria. Y no, y eso fue a las 5 de la tarde. No, fue más tarde porque, insisto, la transmisión empezó a las 6, la anunciaron a las 4. Tienes toda la razón. Y no, es que Juan estaba un poco perdido, perdón, 6:30 por ahí. Bueno, pero sí, realmente hubo como
un intento de hacer percibir, muy posiblemente, ¿sabes por qué inicia así la magistrada? Porque el peso de las redes sociales ha comprobado que es mucho, es muy fuerte, y entonces yo creo que dijo, bueno, me voy a alargar, a esperar lo más posible, no voy a enardecer los ánimos, voy a intentar... la gente dijo, ya está, y se fue. Sí, y entonces cuando habla el magistrado José Luis Vargas, bueno, pues todos nos enteramos de cuál va a ser la intención de voto de la presidenta magistrada, y fue terrible. Ahora, querido Juan Francisco, en términos ya de la situación en la cual nos estamos enfrentando, ¿qué va a pasar con un gobierno como el de Marta Erika, que es la prolongación del morenovallismo durante otros 6 años? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo ves tú? Porque, bueno, yo también quisiera compartir qué veo en el escenario. Dame chance de... Claro. Ahorita regreso rapidísimo a esto, pero hablar de un antecedente que hay. Moreno Valle, que aquí empieza a hablar, se enfrenta con Andrés Manuel López Obrador. Por el tema de los sueldos. Exactamente. Primero, sí, le manda un mensaje a López Obrador diciendo, te vamos a apoyar, yo voy a hacer que los senadores del PAN voten tus iniciativas y demás, te apoyen en todos tus proyectos que sean buenos para la sociedad, pero por abajito del agua dice, pero déjame en paz a Puebla, ¿no? La respuesta fue no. En automático se comenta que la Suprema Corte le manda un documento a los senadores diciéndoles, mándenme este documento de regreso y con esto anulamos la ley de remuneración. O sea, les dijo, en base a los artículos, no, esto no tiene... Les dio la contestación del examen, pues. Claro. Y se vuelve juez y parte. Terrible. Que eso... Terrible. La Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, ahí empieza la bronca. Pero un día antes, o 2. Entonces, la Suprema Corte, pues, echa para atrás esta ley. Que esto ya lo hemos visto aquí en Puebla. ¿Cuántas leyes no ha echado para atrás? Algo histórico, porque ni esto se había visto en la Suprema Corte, ni lo que hizo Tony Gali se había visto en Puebla, ni a nivel nacional. Y de ahí, por la situación de las redes, que todo el mundo dice, porque sale una senadora de Morena y comenta esta situación de que tenían un machote, o sea, se ve que, ya sabrás, alguien sacó copias y les pasan el machote, y dicen los de Morena, la Suprema Corte de Justicia les dio un machote a los de oposición, y los de oposición nada más que ahora se está pidiendo en redes la destitución de todos los integrantes de la Suprema Corte en virtud de justamente esto que ha ocurrido. Es gravísimo, no, es no muy acaba grave. aquí. Y luego viene y salen, a ver, el PRI y el PRD y dicen que la Suprema Corte de Justicia no intervino contra la ley de remuneración, pero no intervino, nada más hizo todo, y se arma aquí la de Dios, porque como dicen en mi pueblo, justificación no pedida, culpabilidad manifiesta. Esto no va a parar aquí. Tú me preguntabas hace unos momentos ¿qué puede pasar en Puebla? Hace rato adelantó un poquito y les decía yo, señores, nos acabamos de convertir en carne de cañón. Así o sea, es. viene un enfrentamiento entre dos grupos de poder, que el que está al frente, o sea, el que da la cara es Rafael Moreno Valle. Pero ¿quién está atrás, no? Es que mira, a mí me parece que de pronto, bueno, quisiera platicarte un poco lo que ha ocurrido el día de ayer, porque estamos en la semana, de hecho en el día que se conmemora el tema de los derechos humanos a nivel internacional.
¿Qué son los derechos humanos? Bueno, pues existen de primera, segunda y me desvío un poquito y regreso al punto. Los derechos humanos son derechos básicos, que son los derechos de primera generación. Hay otra jerarquización de derechos que son de segunda y de tercera generación. Y entonces vas desde los derechos más básicos, como es un medio ambiente sano, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho al agua, etcétera, hasta derechos civiles, hasta derechos como el poder manifestarte, el expresar tu sexualidad, etcétera. Entonces la jerarquización va en ascendente, comienzas, insisto, de los derechos más básicos hasta los que tienen las naciones democráticas y bueno, las más abundantes. En este sentido, el día de ayer Gerardo Pérez Muñoz realizó en el Zócalo de la ciudad de Puebla un evento en el cual congrega a varios activistas y defensores de derechos humanos. Y mira que me recordó algunas épocas cuando recién ocurrió el tema de los 43, en el cual coincidíamos, al menos yo comenzaba a coincidir con algunas figuras en defensa de los derechos humanos en Puebla. Y nos veíamos con mucha tristeza en virtud de lo que había pasado. Y el día de ayer era una sensación, Juan Francisco, en la que no necesitabas decirle nada a la persona que tenías enfrente, porque sabías lo que la otra persona estaba sintiendo. Y entonces de pronto veo a una amiga periodista y la veo, me ve y ella comienza a llorar, o sea, se suelta a llorar, porque ella sigue muy de cerca el tema de los feminicidios. Y me dice, Caro, esto no puede ser. ¿Cuántas mujeres más nos va a costar a Puebla esta decisión que se ha tomado, ¿no? Y así cada uno. Y entonces estaba Puebla con árboles y decía la chica de Puebla con árboles, es que ahora, ¿qué va a pasar con el medio ambiente, no? Estaba también, bueno, en el caso de Luis Soriano, ¿no? Los defensores al trabajo. Y cada uno viendo desde su perspectiva, pero también sabiendo que es un tema estructural. Todo esto en base a la administración que hemos tenido en estos 8 años. Y no solo de Moreno Valle, hay que señalarlo también de Antonio Gali Fayad, porque nunca se pudo desmarcar. Deslindar, sí. Y porque siguió la misma línea a pesar del poco tiempo que estuvo. Esto que tú señalas, Juan Francisco, que me parece básico, estamos centrados en la figura de Rafael Moreno Valle, sí, pero estamos perdiendo la visión nacional, estamos perdiendo las alianzas nacionales. ¿Y con qué grupo se mueve Rafael Moreno Valle? Con qué el corazón, las prácticas y la estrategia de Rafael Moreno Valle, Juan Francisco, ¿dónde está su origen? Atlacomulco. Y entonces estaríamos hablando de que en la siguiente elección o en la que sigue, el grupo Atlacomulco, a través de Rafael Moreno Valle, podría regresar a la presidencia. Ya vimos la capacidad que tienen o que han tenido ahora en 6 años. Con el tema de los magistrados, Juan Francisco. Sí. O sea, ya vimos la capacidad que tienen, porque si a un niño le explicas lo que ocurrió en Puebla, que hubo muertos, que hubo urnas secuestradas, que había un camión de la fiscalía, un niño de 7 años te lo resuelve. Y vete a los números, ¿no? Tiene sentido común. No, sí, claro, es lógica. Y los magistrados no lo pudieron ver. Entonces, si hay una capacidad tan grande como la de Rafael Moreno Valle, que no va solo, entonces estamos hablando, y es algo que ojalá el grupo cercano a Andrés Manuel López Obrador se lo pueda hacer saber, porque me parece que ha minimizado o como que no le ha dado la importancia suficiente. Y otro aspecto que quisiera señalar que tú has mencionado, ahora sí somos, Juan Francisco, carne de cañón, porque va a haber un enfrentamiento muy fuerte entre el gobierno municipal y el gobierno estatal. Y aquí vamos a salir perdiendo nosotros, los ciudadanos. ¿Qué papel va a jugar el Congreso? Y tristemente yo coincido contigo, Juan Francisco. ¿Qué va a pasar con el Congreso? Les platico qué pasó en el 2003 con panistas tradicionales, ¿no? Resulta que Montiel había perdido la mayoría y necesitaba convencer a más de 10 diputados locales para poder recuperar la mayoría en el Congreso del Estado de México. Se comenta que se les ofreció en ese entonces, en el 2003,
$1,000,000 a cada uno. Llegaron todos los, un buen grupo, más de 10, ¿no? La situación es cuando ella obtuvo la mayoría, se burló hasta del último, porque le dijo, bueno, contigo me voy a ahorrar $1,000,000, y todavía lo sacó, o sea, lo expresó en la prensa, al pobre hombre que, bueno, no pobre hombre, pero quedó exhibido, vaya. Que se quedó sin el $1,000,000 y sin partido, porque lo acabaron expulsando del PAN. Montiel recupera la mayoría y les pagaba en ese entonces estamos a 10 pesos, eran 10 millones, y les pagaba 300, 400 mil pesos mensuales, que era una locura. Para que se den una idea, nosotros ganábamos 30 mil pesos y ellos 300 mil, y luego tenían una bodega llena de coches y de teles y de material para construcción, de la cual podían sustraer hasta $1,000,000 por año. O sea, impresionante. Ahora, y que finalmente, perdón que te interrumpa, sí, Montiel es el padrino y el padre político de Enrique Peña Nieto, y que Peña Nieto lo replica. Y que Peña Nieto lo replica porque cuando él tiene justamente el Congreso, él ya no les daba 300, 400 mil pesos al mes. Se calcula que él, bueno, no se calcula, existen datos por algunos periodistas que él les daba a su Congreso $1,000,000 al mes. Entonces, bueno, pues estamos hablando de un grupo fuertísimo, de un grupo que ha mantenido el poder y que de pronto lo pierde en el Estado de México, pero que es un grupo muy fuerte y que nadie puede ni debe dar por muerto, porque sería un error garrafal, y está tan vivo sí, que la demostración ha sido el fallo de del tribunal electoral, que vaciado, porque salen a decir que el presidente Andrés Manuel estaba presionando vía la secretaria de Gobernación. No, si hubiera sido cierto eso, pues otra cosa hubiera sido, ¿no? Sí. Esto yo creo que sorprende a López Obrador. Nunca pensó que le fueran a hacer esto. Pensó que iban a respetar, que él había ganado con una gran cantidad de votos, pero con todo respeto al presidente y con todo respeto a la secretaria de Gobernación y al grupo cercano a Andrés Manuel López Obrador, pues perdón, pero están infiltrados y están infiltrados en muchos sectores, inclusive aquí mismo en el ayuntamiento de Claudia Rivera. Y bueno, algo que me da gusto es que también este fin de semana yo no soy de Morena, pero sí soy simpatizante y tengo amigos dentro del partido, y afortunadamente vi que se estaba rodeando de personas que antes no había traído hacia ella, y que son personas, esta parte de la integridad, Juan Francisco, que son personas íntegras y que no están ahí por el puesto, por el reconocimiento y tampoco por el dinero, pero el costo político que va a tener y el costo ciudadano que va a tener la designación de Marta Erika es muy fuerte. Algo que te señalaba el día de ayer y que me parece importante de retomar, querido Juan Francisco, es la polarización tan grande que ha alcanzado la sociedad poblana. Es decir, hay poblanos que se han visto beneficiados durante el gobierno de Rafael Moreno Valle, y que en base a sus beneficios principalmente económicos, te dicen, pero si el Estado está bien, pero qué bueno que ganó Marta Erika. Y entonces, cuando tú expones el tema de la ineficiencia de las obras, el tema de cómo surgió y el nivel en el que estamos hoy día de huachicol, el tema de que somos el séptimo, uno de los estados más peligrosos, el tema de los asesinados, porque de pronto lo vemos como una cuestión local. UNICEF acaban de sacar unos datos que son, pero para correr de la pobreza que tenemos. Entonces, son una serie de condiciones. El robo de autopartes. Pareciera ser, querido Juan Francisco, que faltaba un mes para que se fuera, y lo recuerdo perfectamente porque inició justamente un 5 de enero, y fue del año antepasado, no sé si recuerdes, con el tema de todas estas personas que salieron a las calles a intimidar. Claro. A raíz de ahí, desde ese día en particular
hasta el día de hoy. Nadie ha podido detener la delincuencia y al contrario, ha ido en incremento. ¿Por qué a nadie? ¿Por qué a ningún gobernante a nivel estatal? Pero ya más organizada. O sea, ahora sí que delincuencia muy bien organizada. Literalmente organizada. Sí. Le ha intentado detener. Porque el 5 de enero estuvo pésimamente organizado. Por parte de las fuerzas públicas. Incitaban a la gente a entrar a robar. Sí, es correcto. Sí. Y que no nadie te pasa los nada, detenía. tú entras y roba tal. Y luego agarraban, no a los que habían organizado, sino a 2 o 3 despistados, ¿no? Entonces, aquí me parece que, y bueno, aquí la pregunta que hace Oye, Mónica. Carlitos Arroyo, Carlitos Moreno, te mando saludos. Ay, Carlos Moreno, un abrazo, Carlos. Excelente inicio de semana y a todos aquellos que nos están Ricardo, sintonizando. Mari Carmen, Francisco, Alba, Silvia, José, no, a ver, hay Gerala, muchísimas gracias. José Alfonso Poncho, Jesús José Carrión, Antonio, a todos los Josés un abrazo, son un chorro. Francisco, José Gerardo Francis, Garcilaso, Mónica, madre mía, Mónica Quiroz, Javier, esto es en Tamaulipas, Javier Priante. Martín, Fernando, Arturo. No, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos. Esta pregunta, yo quisiera retomar esta pregunta Ajá. que hace Mónica, que dice, ¿hacia dónde va el Estado? O sea, ¿hacia dónde va? Primero, yo creo que van a tratar en los siguientes 2-3 meses de apoderarse Del Congreso. Y que Sí. no creo que les cueste mucho. No trabajo. creo, sí, yo creo que si llegan ahí a ofrecerles una lana, lo van a lograr. Y al hacer eso, se le van a ir con todo a claro. José Juan y a Biestro. primero José Juan y a Biestro, ¿no? Y luego, ya teniendo el Congreso, porque fíjate qué interesante está esto. Recordemos que Tony Gali echó para atrás todas las leyes que echaban para atrás los negocios de el grupo Moreno Novallista, entre ellos la publicidad y la ley Bala y bueno, otras más. La publicidad, si ustedes se dan una vuelta por el área de Angelópolis, están poniendo en la calle, ahí también afuera del Club de Golf Mayorazgo y demás, unas torres inmensas con unas pantallas preciosas. Entonces sí está, ellos están invirtiendo en publicidad. Eso quiere decir que van para echar atrás esa ley que ya se le echaron en alguna ocasión y le están haciendo adecuaciones para volverla a meter. Entonces, ¿qué va a pasar? Si no logra Marta Erika y bueno, Rafael Moreno Valle, el grupo Moreno Novellista, Tony Gali, Marta Erika, de quedarse con el Congreso, Marta Erika no dejará pasar ni una. O sea, se las va a regresar y así nos seguimos 3 años. Que yo creo que sí se van a quedar con la mayoría. Espero en Dios equivocarme, pero en 2-3 meses la mayoría la tendrá. Es que si te das cuenta, en los dos escenarios salimos perdiendo. En los dos escenarios, sí. Se quede o no se quede con el Congreso, en los dos escenarios como sociedad. Pero perdemos más si tiene alianza. Si Sí, tiene por la supuesto. mayoría en el Congreso. Y luego se le van a ir con todo a Claudia Rivera. Pero con todo, porque Claudia se convierte, al pasar esto de que Luis Miguel Barbosa no llegue, de que le estén pegando tan fuerte a José Juan y que le estén pegando a Biestro, Claudia Rivera se convierte en la líder de Morena en Puebla. O sea, la líder moral de Morena en Puebla. Entonces, pues hay que pegarle. ¿Cómo? Desestabilizando su administración. ¿Cómo? Con violencia, con asalto, un incremento de la inseguridad, etcétera, 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 y un enfrentamiento entre Marta Erika y Claudia. Claudia no creo que se deje por
lo que me han comentado los que la conocen, entre ellos tú, se va a poner muy feo. Y luego, por otro lado, pues se va a crear un grupo de choque en Puebla, financiado con los 90,000 millones, que ahí también se pone interesante. Después de esto, el Congreso le va a autorizar 90,000 millones a Marta Erika, o le va a autorizar menos. Que eso estaría interesante. Aquí vamos a ver, perdón que te interrumpa, querido Juan, hay varias cosas que analizar, desde el ámbito federal hasta el ámbito local. Por un lado, el presidente de la República tiene que darse cuenta que no porque él respete los acuerdos automáticamente todo el mundo los respeta, porque me parece, insisto, que minimizó el tema de el tema del tribunal con el caso de la resolución de Puebla, de si se anulaba y minimizó la Suprema Corte de Justicia. Sí. Ya van 2 en una semana. Sí. Y esta semana... Y si no aprende la lección. Exactamente. Bueno, esta semana de regalo de Navidad se espera la respuesta, que va a ser con todo. Conociendo a López Obrador, va a ser con todo. Lo otro es, y que me parece que esto es más de la sociedad, querido Juan Francisco, muchos acusan los opositores principalmente acusan a Andrés Manuel de ser un hombre autoritario, de ser un hombre que tiende a ser dictatorial, etc. Y curiosamente, buena parte de quienes lo señalan son justamente personas de corte conservador, es decir, políticamente hablando. Y en este sentido, curiosamente, estarían dispuestos a cambiar la figura de Andrés Manuel López Obrador en los siguientes 6 años por una figura mucho más autoritaria, curiosamente. O sea, por un lado critican que la figura de Andrés Manuel se ve autoritario, y curiosamente le van a apostar por alguien auténticamente autoritario. Ya estás ¿Quién hablando? es un personaje auténticamente autoritario? Rafael Moreno Valle, porque él en estos 6 años se va a dedicar, Rafael Moreno Valle se va a dedicar a demostrar su músculo político y a demostrar que Puebla, a través de su esposa, de Marta Erika, que Puebla se puede tener bajo el control que él quiera, que se puede atraer inversión privada, que se puede... Con esto están ahorita... Nos convertimos por segunda vez en un laboratorio... Están pero felices y borrachos y viviendo la pachanga del poder. Y ahora bájalos. Y nos convertimos nuevamente en un laboratorio de lo que se puede proyectar a nivel nacional, con todos los costos que esto puede tener. Yo invitaría a las personas que, más allá de las pasiones, más allá de nuestras filias y nuestras fobias, pues realmente pensemos en algo que tú siempre has señalado, Juan Francisco, en estadísticas, en números. ¿Cómo estamos en temas de pobreza, de inseguridad, de huachicol, de feminicidios, de robos, de extorsiones, de asaltos a mano armada, de secuestros? Del índice de desarrollo humano, ¿quiénes son los que generan los sectores que generan más ingresos y qué sectores generan más empleo? Y cuando tú te sientes con la gente y dices, el campo es el que más empleos genera, ¿a qué te debes de enfocar ahora? ¿A lo que genera más empleo o a lo que genera más dinero? Estos 8 años se metieron, claro, a un negocio de cuates, porque le metieron con todo al turismo y han dicho una cantidad de barbaridades del turismo, de que vaya, es la panacea y que nos va a sacar de este retraso. Somos la 4ª economía más pobre de la República, y cómo vamos, y con los cambios que está habiendo en Veracruz y con el apoyo que van a tener de México, vamos volando a ser la 3ª economía más pobre. O sea, vamos a estar, si seguimos así, a los niveles de Oaxaca y Chiapas. Y esto, querido Juan Francisco, sí debemos tomarlo en cuenta, porque, insisto, de pronto habrá quienes simpatizan y quienes están de acuerdo con todo esto que ha ocurrido en el morenovallismo por su propio beneficio personal. Pero va a llegar un punto donde las cosas te alcanzan, la inseguridad te alcanza,
Y se les va a salir de control como ya ha pasado. Sí, finalmente tenemos otros ejemplos en otros lugares donde, bueno, pues si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, en el sentido de decir, yo creo que nadie quiere un estado lleno de desestabilidad, lleno de, pues de lo que tenemos ahorita, de corrupción, de inseguridad, de cosas tan lamentables. Yo me voy un poco más allá, querido Juan Francisco, y en esta pregunta nuevamente, mira, aquí tengo cara de... O sea, por favor, Juan Francisco. Bueno, yo me voy un poco más allá, un poco respondiendo a la pregunta de Mónica, y es el hecho de que como sociedad no podemos dejar de exhibir lo que pasa en nuestro estado, de manifestar, ¿sabes?, nuestra inconformidad. Yo creo que de manera pacífica, de manera respetuosa, debemos mostrar nuestra molestia, porque sí es importante, Juan. Mira cómo somos los mexicanos. Aquí salimos las personas a manifestarnos y nos dicen que si no tenemos nada mejor que hacer, que porque obstruimos las calles. Y mira cómo nos asombramos de Francia, lo organizado que está y las cosas que logran. Y entonces en Francia, como es Europa, ahí sí, ay, qué bueno que la gente, mira lo que ya logró. Macron finalmente tuvo que recular y entonces de pronto... Sí, lo que está hecho ya está bien. Y lo que hacemos aquí, la resistencia, porque aquí me queda claro que somos mucho más pacíficos que los franceses en ese sentido, aquí sí somos muy criticados. Y cuando de pronto, Juan Francisco, salimos a manifestarnos, no salgo a manifestarme solo por mí, sino por todos los poblanos, por todos los poblanos, por la generación que me sigue. ¿Está instalando usted el micrófono? Por la generación que me sigue y por las que vienen. Entonces, respetemos la resistencia pacífica que otras personas puedan tener, la organización, el hecho de nuestras personas cercanas, informar, pasar información, porque de pronto pareciera ser que vivimos en pueblos muy distintas los unos de los otros. A ver, te comento rapidísimo, 8:48. Es impresionante. Fíjense que algo que se va a dar estos 6 años es que noticieros como el que estamos teniendo, Caro y su servidor, pues van a crecer. ¿Por qué? Pues porque los demás no van a decir absolutamente nada. Ayer me tocó entrar a las redes sociales y ver ya la cantidad de estructura que tienen en medio es impresionante, y que todos en la misma línea. Fíjate que afortunadamente, y ¡qué flojera! Lo digo con Oye, mucho con una orgullo. inversión, pero en serio, fuerte. Pues yo lo digo con mucho orgullo. Yo tengo muchos amigos periodistas y todos mis amigos periodistas, todos estaban entre la indignación, la tristeza, la decepción y la impotencia. Y solo vi un solo medio, que se llama Diario Cambio, que estaba feliz con la noticia. Bueno, Estaba pues, muy contento y era oye, el que único. es de Enrique Ducker, ¿no? No, creo que sí, este periódico Central, que básicamente es lo mismo pero en otra versión. Y bueno, pues no sé si nosotros vamos a seguir vivos digitalmente, querido Juan Francisco. No, veremos qué pasa en este ya tiempo. vamos a mandar cambiar las ventanas de allá afuera y vamos a poner como el gobierno del Estado de México. No va a ser antibalas porque no nos alcanza. Va a ser antibombas. Le vamos a poner ahí Kinder Patito para que no, pero miren, saludos a Mira Magallanes. Algo que estábamos platicando ayer, que nos moríamos de risa, oye, nos estamos riendo, pues es que no nos queda de otra, pero fíjense, algo que comentaba yo también con algunos de estos señores que están contentos con lo que sucedió es, oye, ¿me puedes explicar, por favor, cómo le hizo Marta Erika? O sea, fue una excelente candidata, hizo una excelente campaña, se acercó con la gente
todo el mundo ¿Les decía, estabas preguntando o te estabas burlando? No, les estaba yo preguntando. Y la contestación, digo, ¿por qué gana, no? Fíjate la contestación, que todos te contestan lo mismo. Te digo que traen ahí un script, pero cañón. No, es que le pusieron a Luis Miguel Barbosa. Digo, a ver, espérenme tantito, ahí te va. Digo, espérenme tantito, Luis Miguel fue senador, fue presidente del Senado. Luis Miguel Barbosa, no lo estoy diciendo yo, la verdad en lo personal no voté por él, pero bueno, pero hay que respetar. No, tampoco, pero bueno, pero hay que respetar, ¿no? Y en el panismo, supuestamente, el panismo tradicional, pues, nos dieron cursos y estuvimos ahí muchos años metidos, de que pues, hay que ganar a la buena. Y esto aquí no fue, pero bueno. El caso es que yo lancé otra pregunta, ok, tú dices que ganó por Luis Miguel Barbosa. Oye, ¿y todos los otros candidatos de Morena? ¿Por qué si ganaron y Barbosa no? Y los otros candidatos son nuevos en la política. Con todo respeto, muchísimos no los conocen nadie, no son personas conocidas dentro de la política. Entonces no contestó nadie. Y ganamos, a ver, se perdió el Partido de Acción Nacional, perdimos el Senado de la República, la Cámara de Diputados federal, la Cámara de Diputados local, la mayoría de los municipios de Puebla. Entonces, por favor, si alguien me explica, porque ni los magistrados comentaron esa situación, ¿no? ¿Cómo fue que el haber perdido todo, ella sí gana? Y luego, donde sale, por cierto, un estudio muy interesante, el de la Ibero. ¿Perdón? Estás haciendo un ataque por cuestión de género. En realidad eres un misógino, Juan Francisco. No, ¿qué pasó? Es que cuando le dicen eso a Marta Erika, esa es la respuesta que da Marta Erika. En realidad me estás atacando porque soy mujer. No, al principio sacó esa estrategia, ¿no? Llamémosla así. Y resulta que tampoco le funcionó. Entonces, también, bueno, si estaban tan seguros que iban a ganar, ¿para qué comenta eso? Claro. ¿Para qué comenta Pero eso? Bueno, ibas a mencionar el tema del estudio de la Ibero. El estudio de la Ibero está muy bien hecho, es con números, y te dice, es que no checa nada. Sí, el que hace Miguel Reyes, efectivamente, porque no de pronto Miguel demuestra que en un lugar donde es un ejemplo, por presidente municipal, por Morena, entre la suma de todos los partidos para presidente municipal, es un ejemplo, votaron 1,000 personas, por Marta Erika votaron 10,000. Y tú dices, ¿qué pasó ahí? También votaron, o sea, ¿cómo le hicieron, de verdad? Ahora, yo antes de pasar a otra cosa, Juan Francisco, yo sí quisiera hacer una recopilación rapidísima de qué pasó durante el morenogallismo. Se aprobó, por ejemplo, el tema de la concesión de agua. Se aprobó el tema de la ley Bala, esta ley que permite utilizar armas letales, en teoría... Que hubo un muerto ya. En teoría... y no se ha castigado a nadie. Y que inclusive, bueno, la señora Elia ya otorgó el perdón por presión para sacar a Jairo Javier Montes Bautista, el expresidente de la Junta Auxiliar de Chalchihuapan. Pero bueno, fue el tema de la ley Bala, fue el tema también de la expropiación express, fue el tema también de la ley antigrafiti. Es el tema de... La publicidad es un negociazo. Imagínate manejar toda la publicidad en todo el estado. Bueno, este tema. Madre. El retirar los registros civiles de las juntas auxiliares, que por eso se da el tema de Chalchihuapan también. En fin, que fueron varios aspectos, Juan Francisco, que fueron lacerando la poca información y la poca sensibilidad hacia temas ambientales, la destrucción de Flor del Bosque, que le trajo como consecuencia la cárcel a Francisco Castillo Montemayor, por ejemplo. Esta inversión en ciclopistas, que bueno, no de nada. Hasta un muerto cobraron cuando el tema de... esta cosa que se abrió. Sí, dejaron ahí
Los hospitales que Uno los estaban tapa, sin sí. absolutamente nada, ni medicamentos, ni Sí. absolutamente nada, y que se inundaron básicamente en la primer lluvia. La fiscalía, que fui el otro día, pues ahí en corto, oigan, ¿y cómo está esto? ¿Y cómo ven? La volvieron a hacer, les quedó padre, ¿no? Y dice, mire, licenciado, la verdad, es una porquería. La remodelación del Hospital del Oye, Niño Poblano, que estás ahí dicen lo sentado mismo. y las no entran, son unos cuartitos. Aquí donde estamos, No, está grandísimo. esto es un poquito más grande. Aquí entran 3 personas con metralletas. ¿Esto tampoco? No, bueno, ok. Con metralletas. Entonces, le digo, oigan, ¿dónde se va a quedar una metralleta aquí? Y debe haber una desgracia. No hay El estacionamiento. tema de la concesión de ruta, o sea, ruta 1, ruta 2 y ahora ruta 3. 1,000 millones. ¿Usted cree que las rutas costaron 1,000 millones de pesos? No, y así podemos seguir, ¿no? Pero bueno, 6 años. El intento de asfixiar el mercado Hidalgo, por ejemplo, que ya lo dejaron totalmente aislado. Y las balaceras que hacen desde el de junto, el Unión, o sea, para intentar desarticular, a mí me parece que la organización, la única más fuerte que queda en el estado, los ataques que han sufrido en la Sierra Norte, en Cuetzalan, en la Tosepan, que también es una organización en la Sierra muy fuerte que ha resistido esto que se denominan los proyectos de muerte, las concesiones a las mineras, a las hidroeléctricas, a las termoeléctricas, a la fractura hidráulica. Vaya, deshicieron el Estado, Juan Francisco. De verdad, sí, deshicieron el Estado. Y bueno, y no hemos hablado. Los feminicidios, caray. La deuda garrafal que está ahí. Y bueno, pues sí coincido con lo que señala Mira Magallanes y aquí Majo Robles de que hay que trabajar, pero recordemos que hay que trabajar no solo de manera individual y colectiva. Hay que reclamar, hay que hablar. Hay que trabajar de manera colectiva. No hay que quedarnos callados. Porque, ¿sabes? Creo que, y esto sí... Es que aparte no hay oposición. No. ¿A qué? ¿Al morenovallismo? No hay oposición. Y fíjate, cuando en el PAN, bueno, tú estabas muy chiquita, pero... No había nacido, de hecho. Los líderes sociales, que eran los presidentes de las cámaras, pasaban luego a pertenecer algunos al Partido Acción Nacional, otros iban al PRI y destacaban luego siendo candidatos. Y ahora ya no hay esos líderes empresariales. Mira que, bueno, yo no conozco líderes empresariales, pero sí sociales, y hay muchos, y ayer lo platicábamos, tenemos que articularnos todos, porque cada uno de nosotros está librando batallas por separado, y esto es estructural. Es decir, el tema de los feminicidios no está ajeno al huachicol, el huachicol no está ajeno a las extorsiones no están ajenas, y así se va la cadena. Entonces, todo esto es estructural, se deriva de un mal gobierno, se deriva de un gobierno que ha estado sujeto a intereses particulares, utilizando el poder público, y que no lo podemos seguir permitiendo. Esto se ha convertido en un feudo morenovallista, y bueno, pues las consecuencias, insisto, las vamos a pagar todos los ciudadanos, y van a ser un poco menores si nos organizamos, si resistimos, y no me refiero a una resistencia violenta, sino a una resistencia pacífica, si nos informamos, y bueno, pues... participación social. Sí, 9 de la cuidémonos mañana, también entre nosotros mismos. Y ahorita ya va a sonar el teléfono. Entonces, la semana que entra ya sabremos, porque ya lo tenían hecho desde hace rato, regresa Luis Bank, el presidente municipal por el que nadie votó. Perdón, algo que está presionando a Morena muy fuerte es que salga Luis Maldonado de la Secretaría de Educación Pública. Pero ese es federal. Porque ya es federal, pero no puede ser que teniendo un desempeño como lo tuvo Maldonado, ahora se le premie con un puesto ahí, porque ya se dice que hay mucha gente de Maldonado. Muy cercano aquí en Andovas, ¿no? Sí, entonces ojalá y esa decisión se cambie. Perdón. No, 901. Pues la semana que entra yo creo que hablaremos del gabinete. Y con el gabinete pues, nos mandarán un mensaje interesante, a ver qué hacen Diestro y José Juan en la Cámara de Diputados con el presupuesto.
Se va a poner también muy bueno la semana que viene. Bueno, todos los lunes, ¿no? Se pone bueno. Y ya tendremos nuevamente aquí acá. Pues de parte de Ricardo Camela, que no vino hoy, Humberto, que está haciendo el favor, Leobardo Espinosa, director de México Prioridad, mi querido Javier Águila, Carolina González Barranco, soy Juan Francisco Menéndez Priante, está usted escuchando y viendo su noticiero por las redes sociales, realidades y opiniones en México Prioridad. Un fuerte abrazo, cuídese mucho, disfrute, pásela de maravilla, sean ustedes así medio tristón, sí, échense sus mezcalitos, que ya me dijo el presidente municipal de Mitla que me mandó una botellita y se lo agradezco. Oye, que está haciendo cosas muy buenas allá en Mitla, quitó los postes de luz y todo eso porque es pueblo mágico. Ah, y los puso sí, por debajo, subterráneo. Exactamente. Excelente. Está quedando muy bonito. Un fuerte abrazo, Abelardo. Que estén bien, excelente día. ¡Ay! No alcancé.